Continuamos en el espejo de la diócesis. En esta tarde de viernes nos acompaña ahora el obispo de la diócesis de Ourense, Monseñor Lemos Montanet. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. Como anunciábamos en los programas anteriores a los oyentes, vamos a ir hablando a lo largo de todo este curso, los viernes, de las constituciones sinodales. Es el gran proyecto que tenemos este curso, dar a conocer las constituciones sinodales, que todos las entendamos, que todos las apliquemos. Así que, precisamente para eso, señor obispo, están usted y el vicario de pastoral en las distintas zonas estos días presentando las constituciones sinodales. Sí, estamos viviendo en la Iglesia dos acontecimientos extraordinarios, sobre todo uno, pero a la luz de este, que es el sínodo, diríamos, de los obispos, que se está celebrando en estos momentos en Roma. Comenzó el día de San Francisco el 4 de octubre y finalizará a últimos de mes. Pues con ocasión de ese acontecimiento extraordinario en el que el Papa nos pide que recemos, que apoyemos con nuestra oración y nuestros pequeños sacrificios este sínodo, estamos haciendo la presentación a todos los fieles del libro que contiene lo que se denomina las constituciones sinodales, es decir, toda la historia, toda la reflexión, todas las aportaciones, las proposiciones que han elaborado los distintos grupos sinodales y, evidentemente, que se aprobaron en la Asamblea Sinodal. ¿Cómo es ese libro de las constituciones sinodales que tenemos entre manos? Yo le digo a la gente, pues para que no se asuste, porque claro, le presentamos un libro que tiene unas 400 páginas, ¿no? Pero claro, son 400 páginas, la mitad en castellano y la mitad en gallego, ¿eh? En realidad son 200 y poco por cada una de ellas, ¿no? El libro está perfectamente dividido como en 5 grandes apartados. Cada uno de esos apartados se refiere de manera especial a alguno de los temas, que ha sido objeto de reflexión en las asambleas diocesanas, sinodales diocesanas. Y al final, en un capítulo 5, se dedica, diríamos, a la llamada normativa a la normativa sinodal. Pero a mí me gustaría hablar de esto un poco más adelante, ¿no? Quizá a nuestros fieles lo que le estoy diciendo es que es un sínodo, ¿no? Porque es una palabra que está sonando mucho, sínodo, sinodalidad, y hay muchas personas que no la entienden, ¿no? El otro día, en una de los salones parroquiales a donde he ido, cuando intentaba hablar del sínodo como un camino que hay que recorrer juntos, siendo miembros de un pueblo de Dios, un camino que tenemos que hacer juntos caminando hacia Dios, hacia Jesús, les dije que era una experiencia muy bonita y me paré a ver los carteles que había en la sala. Y en uno de los carteles de aquella sala me encontré con un lema muy bonito que decía así: se nos unimos, ninguén caerá. Entonces aparecen unas viñetas, en donde tres monigotes, por así decirlo, llevan como una gran viga, pero uno queda en el aire. Queda en el aire, pero queda colgado, sujeto por los otros dos. Y esta es la primera escena. No cae, porque los otros dos le sujetan. La segunda viñeta sigue esas 3 figurillas y la del medio queda en el aire porque pierde, diríamos, el camino, pero queda sujeta, no se hunde porque son los otros los que le ayudan. Por eso el Papa Francisco nos ha dejado un lema muy bonito que dice: la sinodalidad es el camino que Dios espera para nuestra Iglesia del tercer milenio. La sinodalidad. ¿Qué es la sinodalidad? Es ese proceso que supone vivir en sínodo, es decir, que supone vivir en camino. O hay una frase muy bonita que ya en el siglo II la escribía, fíjate, San Ignacio de Antioquía se la escribía en una carta a los fieles de Éfeso y decía así: todos los miembros de la Iglesia son sinodoi, es decir, compañeros de viaje. Qué bonita es esta idea, que por ser cristianos, es decir, por ser bautizados, somos compañeros de viaje, tenemos que caminar juntos como compañeros de viaje rumbo a un cielo nuevo y a una tierra nueva, que esa es la clave de nuestra existencia. Y ese camino lo hacemos dejándonos ayudar por ese caminante desconocido que aparece siempre en nuestro camino, que es Jesús, utilizando la parábola, diríamos, de Maús, algo así. Jesús se hace presente en medio de aquellos dos que, desolados, desorientados, frustrados, se marchaban porque no habían sido testigos de la resurrección del Señor, y en medio de ellos aparece Jesús.
Pues sí, así tenemos que ser nosotros, sentir a ese gran compañero de viaje que es Jesús, sintiendo que los demás son nuestros compañeros de camino. Y si no lo vivimos así, no estamos viviendo una auténtica experiencia de iglesia. Señor Obispo, el caminar unidos es el gran mensaje que tuvimos durante los años del sínodo y que tenemos ahora a la hora de aplicar los frutos del sínodo, el caminar juntos, el caminar unidos y el conseguir así lo que por separado no vamos a conseguir. Cuando usted como obispo se plantea la necesidad de la puesta en marcha de un sínodo diocesano en la diócesis de Ourense, ¿qué es lo que le lleva a pensar en ello? Es decir, vemos el contexto, la estructura de la diócesis, la inercia pastoral de la que nos habla muchas veces y que caemos en el riesgo de dejarnos llevar por ella. ¿Qué se encuentra y por qué ve necesario un sínodo en Ourense? Bueno, cuando yo llego a la diócesis, me acuerdo perfectamente que fui recibido en una parroquia y el sacerdote, de muy buena fe, me traza cuáles son las líneas fundamentales de lo que debe ser el obispo, y de alguna manera me dice cuáles son los deseos que el pueblo de Dios tiene para mí. Claro, me ha puesto el listón muy alto. Yo ya venía con temblor y con miedo, porque ser obispo hoy no es fácil, pero hay que aceptar cuando es un designio de Dios. Y entonces yo le dije, el obispo no es un superhombre, no es un superhombre, sino que es una persona frágil, una persona pequeña, una persona que se necesita, que tiene necesidad de ayuda. Ahí están los sacerdotes, ahí están los religiosos, ahí están los laicos, que están presentes y que me ayudan. ¿Cómo hemos llegado al sínodo? Pues mira, después de varios procesos. Uno de los procesos es analizar un poquito, diríamos, la geografía diocesana, que ya en un primer momento, al año siguiente de ser obispo de Ourense, redujimos los arciprestazgos a 12, con una carta pastoral que se tituló Los arciprestazgos, una estructura viva para una tarea de futuro. Por tanto, hemos creado como otro paso pastoral las llamadas unidades de atención parroquial. Varias parroquias que tienen que unirse en un sacerdote o un equipo de sacerdotes, con un proyecto pastoral común. Estamos en ello. Existen reticencias, algunas personas lo entienden, otras no. Estamos ahora intentando, diríamos, a la luz de nuestro sínodo, hacer una pequeña carta pastoral más didáctica y breve, explicando esto de las unidades de atención parroquial. Y seguiremos a ello, ¿no? Y luego después hay otro elemento muy importante que nosotros intentamos ver, y es que ha sido, diríamos, la visita pastoral a las distintas comunidades parroquiales. Ahí me he dado cuenta de que, claro, hay unas normas generales, pero que cada uno las aplicaba a su manera. Así no vivimos la unidad, Y claro, cuando no cumplimos esas normas imprescindibles, por ejemplo, se necesita un proceso de tantos años para recibir la primera comunión. Se necesita un proceso catequético para recibir el sacramento de la confirmación. Se necesita que descubramos que el lugar de referencia para los ritos exequiales sea nuestra parroquia, no una capilla cualquiera. Claro, todo eso está muy marcado, muy definido, que yo como cura después tome una determinación, o yo como madre o padre de familia quiera hacer una primera comunión especial para mi sobrina, para mi hijo, en la capilla del Pazo X, claro, estamos rompiendo la comunión. Y genera desconcierto también en los otros fieles. Genera desconcierto a los otros fieles porque piensan que evidentemente hay favoritismos y cosas de estas. Y también, señor obispo, lo que percibimos muchas veces en esos casos ya no es solo pensar en favoritismos, es pensar en que realmente no será tan importante si se puede eludir determinada... Bueno, también esa es otra manera de contemplar esta realidad. Pero claro, hay cosas que son muy serias, que tenemos que vivirlas con especial, con especial interés. ¿Por qué? Porque la unión hace la fuerza. La unión supone sentirnos como compañeros del mismo viaje. Y el viaje al que estamos invitados todos es a realizar el gran proyecto bautismal, que es la santidad. Lo que no podemos hacer es convertir la Iglesia en una especie de supermercado. Voy, entro, cojo, me sirvo y me desintereso de los demás, de las preocupaciones de los demás. Eso no es. La Iglesia no es un supermercado, la parroquia no es como un ultramarinos. La parroquia es el corazón de las familias, de los hogares. La Iglesia tiene que ser concebida como hogar, una familia de muchos hogares.
que están vinculadas por razones familiares. Nosotros estamos vinculados en razón de que tenemos el mismo bautismo, la misma fe, el mismo Señor Jesucristo, y eso es lo que tiene que potenciar la unión. Ante todas estas cosas surge la idea de lo que está previsto, surge la idea de constituir un sínodo diocesano en donde todos entremos a reflexionar juntos, laicos, religiosos, catequistas, todos, los sacerdotes con el obispo, claro. Un sínodo en el que nos encontramos con 4 grandes temas y bueno, no es el objetivo del programa de hoy, simplemente les queremos hacer una presentación general, pero sí que cuando entremos de lleno, señor obispo, en esa sección el viernes que viene de ir conociendo paso a paso el libro de las constituciones sinodales, ahí hablaremos de esos 4 grandes temas del sínodo, de esa parte pues más de reflexión, de proposiciones, antes de entrar en la normativa. Sí, evidentemente. Cuando íbamos a comenzar la reflexión, se hizo un sondeo de opinión a todos los fieles, al menos a aquellos que iban a la Eucaristía, y se recogieron, creo que más de 2.000 propuestas, por lo menos más de 2.000. El secretario general del Sínodo Diocesano hizo una síntesis, con un equipo, no él solo, con un equipo. No lo hizo el obispo, lo hizo la Secretaría del Sínodo, porque claro, no podíamos reflexionar sobre 2.000 propuestas. Se fueron sintetizando a su vez, hasta que confluimos en 4 grandes unidades temáticas. Primera, la parroquia, el futuro de la parroquia, la identidad, perspectivas de cara a lo que nos espera. 2, el ministerio de la caridad. La iglesia en salida tiene que ser una iglesia samaritana, una iglesia transformadora en el corazón del mundo. Tercero, es una iglesia que no solamente transforma porque siente su corazón transformado por el Espíritu del Señor, sino que es una iglesia que celebra la fe. Por tanto, el tercer tema es la liturgia. Dentro de la liturgia hay un apartado muy interesante para nuestra diócesis, que es la piedad popular, las romerías. Y el último, que es importantísimo, el anuncio y la educación en la fe. Por tanto, todo lo que afecta a la evangelización, a la nueva tarea evangelizadora, a la catequesis, a la docencia de la enseñanza religiosa. Todo ese aspecto también ha sido estudiado en el 4º punto, ¿no? Y al final, pues tenemos, como he dicho yo, en el 5º capítulo, lo que se llama una, diríamos, normativa que brota de todas estas reflexiones que tiene que orientar nuestra vida diocesana como hombres y mujeres que caminamos sintiéndonos compañeros de viaje. Que recoge 117 normas. 117 normas. Que esas 17 normas os puedo asegurar que van de acuerdo con todo lo que estamos viviendo en la Iglesia desde que tenemos uso de razón. Señor obispo, en los siguientes programas, a partir del próximo viernes, iremos conociendo poco a poco cada punto de ese libro de las constituciones sinodales, pero antes de despedirnos hoy, simplemente un mensaje a los oyentes. Les hemos estado hablando de ese libro, del libro de las constituciones sinodales, lo haremos en los próximos programas, pero queremos que quede claro que no es un libro que haya escrito ni el obispo ni una comisión determinada, sino que es un obispo que recoge el sentir y la reflexión de los fieles que nos representaban a todos, de muchos fieles. No es un libro atípico, es verdad que es grueso, pero hay que entenderlo que cada uno puede leerlo en la lengua en la que se maneja mejor, gallego o castellano. Pero es un libro síntesis de sentimientos, proyectos, proposiciones, sugerencias, críticas, que quedan recogidas en esa reflexión, que no ha hecho el obispo, sino que ha hecho un equipo de sacerdotes que fue evaluado varias veces, incluso con personas expertas en el ámbito de la fe. Y es un libro que no es una novela, ni es un tratado de teología pastoral, es un libro que tiene que servirnos de consulta, un libro de referencia, y en realidad viene a ser algo así como un libro abierto que se convierte para nosotros en un despertador de nuestra conciencia como hijos de Dios en la Iglesia que peregrina por las tierras de Orense. Muchas gracias, monseñor.